Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando estén viendo este video, que debería ser en la mañana en nuestra hora. Como les comenté, la clase de hoy, miércoles, iba a ser pregrabada, puesto que es prácticamente pura teoría, con lo que vamos a estar abordando un elemento de la comunicación que no andamos el día de ayer. Vamos a ver, vamos a comenzar. Vamos a definir pregunta de examen, lo que es el ruido. Es cualquier evento, hecho u obstáculo que genere que nuestro mensaje no llegue a nuestro receptor o que minimice su finalidad. Recuerden que el día de ayer mencionamos que podemos poner muchas metas de la comunicación, pero podemos reducirlas a que parte de la finalidad de la comunicación es la persuasión. Entonces, el ruido puede ser que genere el bajo impacto o la baja persuasión de la persona a la que le estamos hablando, con la que nos estamos comunicando. Y con persona me refiero al receptor. Y como definimos, puede ser una persona o un grupo de personas. ¿Okay? El ruido, dependiendo de, voy a abrir mi marcador, dependiendo de dónde se presente en los momentos durante el proceso de comunicación, tiene el nombre de barreras y dependiendo de ese lugar, momento, espacio en el que aparecen, es un tipo de barrera comunicativa. Vamos a estar viendo la mayoría. Estas barreras comunicativas, dependiendo del libro, la fuente que tú estés consultando, algunas las subdividen y otras como que las juntan, pero a grandes rasgos vienen siendo las mismas. Vamos a enlistarlas. Son las físicas y las fisiológicas. Cuidado, podemos llegarnos a confundir en estas dos. Las semánticas, las ideológicas y las culturales, que esas también se pueden llegar a confundir. Y por último, las barreras psicológicas. Vamos a ir viendo y definiendo cada una de ellas, así como viendo ciertos ejemplos, sobre todo en publicidad. Es donde son los ejemplos más entendibles y fáciles de identificar con estas barreras, pero no solamente pasa en la publicidad, puede pasar en un proceso de comunicación entre personas o entre grupos, pero bueno, es un ejemplo de varios. Vamos a comenzar con las barreras físicas. Como su nombre lo indica, son interferencias que generalmente afectan al canal en el proceso de comunicación que vimos de David Caverlo. Afecta al canal que es por donde se transmite el mensaje. Y en la mayoría de este tipo de barreras físicas tiene que ver con causas medioambientales o de infraestructura. Quiere decir que, como su nombre lo indica, es algo físico que hace que mi mensaje no llegue o se malinterprete. Un ejemplo muy simple es la falla en la señal de televisión, en la antena, la falla o altas y bajas en la señal de internet. Esos son problemas que tienen que ver con algo físico. O incluso la estática dentro de el radio, dentro de, no sé, una llamada telefónica, etc. Entonces tiene que ver, como dice aquí, con la infraestructura o diseño del mensaje o del canal, ¿ok? Recordemos que en nuestro modelo de comunicación de David Caverlo, el canal tiene que ver con los medios de comunicación. Las barreras físicas también puede ser o puede pasar el exceso de información. Este es un ejemplo de saturación de cosas. Entonces, si damos una vista rápida, para nosotros todo tiene lo mismo, pero si ya nos fijamos al detalle, vemos que por este lado está hablando sobre una marca, por acá están diciendo de algo gratis, pero como tiene el mismo diseño,
pues pareciera que todos los anuncios de pasillo son iguales. ¿Son llamativos? Sí. ¿Son grandes? Sí. Pero aquí el diseño, precisamente el que estén todos homogéneos, hacen que no resalten a la vista. Ajá, entonces nuestro mensaje se pierde o deja de tener ese impacto. Si en todos lados dice que está a mitad de precio, pues realmente no lo voy a creer, ¿no? Otro ejemplo, aquí se los voy a traducir, está en inglés. El anuncio de arriba está hablando, es un anuncio de un nutriólogo que dice que en la niñez la obesidad no debe de ser tomada a la ligera. Y abajo que tenemos un anuncio de McDonald's. Ajá. Esto puede llegar a generar ruido porque aquí los anuncios están bien, pero al colocarse juntos pareciera que es un solo anuncio. Ajá. Y tiene mensajes completamente distintos y son tan opuestos que pueden perder, pues digamos que la formalidad. Puedes creerte que son de esos anuncios tipo meme de broma, ajá, y pues ni uno ni otro. Ese es un ejemplo del lugar donde están colocados puede crear una barrera física. Ahora, las barreras fisiológicas, vamos a mencionarlas y no hay que confundirlas con las físicas. Dice que este tipo de barrera afecta ¿a quién? A nuestro receptor por sus limitaciones o problemas orgánicos o deficiencias en capacidades para entender o recibir el mensaje. Puede ser una discapacidad, o problemas visuales, si estamos volanteando tal vez información de una farmacia. ¿A quién le interesa mucho este tipo de publicidad? Pues a las personas adultos y adultos mayores, que son los que generalmente tienen ciertas deficiencias, como cuál, la vista. Entonces, si nosotros hacemos un anuncio y lo diseñamos muy pequeñito, está bien hecho. La letra hasta cierto punto pequeña es entendible, pero para mi público meta, para quien va a recibir mi mensaje, no estoy tomando en cuenta esas limitaciones. Esa es la diferencia entre las barreras físicas y fisiológicas. Aquí está un ejemplo. Como les decía, los anuncios espectaculares que contienen mucho texto no funcionan. Aquí, en este anuncio espectacular, podemos ver un montón de errores. Primero, demasiada letra. En un espectacular es una vía pública y de tránsito. La mayoría de las personas están en el transporte privado y público. No tienen tiempo de estar leyendo esto. Número 2, la letra pequeña y los teléfonos también. Puede ser que a alguien sí le interese, pero la información importante de contacto donde puedo obtener más de este mensaje no está muy entendible. Entonces, sí está y está de un tamaño bien, porque realmente esta letra, aunque la vemos allá, debe de medir al menos 1 metro. Ajá. El problema es que esto funcionaba para un póster tal vez, pero no para un anuncio espectacular. Y otro ejemplo, pues es una persona que hable y que tenga problemas de habla, y que le querramos que trate de explotar de alguna manera su comunicación oral, pues va a tener muchos problemas para darse a entender o vamos a tener nosotros muy poca paciencia para escuchar. Y estos son combinaciones de colores que las personas con deficiencias visuales, específicamente personas con daltonismo, no pueden distinguir los números que hay ahí. Si no los distingues, revísate, por favor, revísate. No voy a decir qué números son, ahí me lo ponen en algún comentario si los pudieron distinguir y si no, ese es un foco rojo, hay que irnos a checar al médico. Las barreras semánticas, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con lengua y lenguaje y variantes del idioma, especialización o falta de especialización en el habla, modismos, palabras muy locales o de una región
donde la gente no entienda de qué estás hablando o hasta completamente el hablar otro idioma. Si no sabemos inglés, pues mucha de la información que está por allá rondando en el mundo, pues nos la estamos perdiendo. O nuestro bajo conocimiento de cierto lenguaje o ciertas palabras o tecnicismos, no vamos a entender la explicación de un proceso o de una fórmula, etc. Vamos a ver unos ejemplos. En México tenemos un montón de palabras y regionalismos que nos distinguen mucho de otros lugares donde se habla el español. Específicamente, una palabra que alguien que también habla español escuche, dice, tú eres de México. ¿Qué palabra es esta? El ahorita. Ajá. El ahorita solo existe en México. El ahorita que no se sabe si es ahora, inmediatamente, o algún lugar en el futuro. Es algo que otros de nuestros paisanos que hablan español no logran entender hasta que llevan varios años inmersos en nuestra cultura, pero es una palabra muy característica de México. Y bueno, hay muchas, no todo es malo, también se puede utilizar para jugar con el humor de nuestra audiencia. Es el caso de algunas de las publicidades de Gandhi. Ajá. Como esta sí es real, no digas chido porque se escucha gacho, habla de esos coloquialismos que a la vez nos hacen o nos clasifican, para bien o para mal, en un núcleo social. La falta de ortografía también es un hecho que puede hacer que nuestros receptores no quieran seguir escuchando nuestro mensaje, pero también es algo que se puede usar como estrategia para llamar la atención. Y este es un ejemplo ya mucho más literal, las interpretaciones. También en México le podemos decir nave a nuestra carcachita, cuando una nave en el diccionario para todos los demás es algo completamente distinto, ¿ok? Barreras ideológicas. Ideologías. Primero tenemos que hablar de qué es una ideología. Ajá. Son ciertas creencias, ideas, creencias. Pueden caer en fanatismos, no nada más, aunque aquí tengo ciertos símbolos religiosos, no siempre tenemos que hablar sobre religión pensando en ideología, pero es donde generalmente se dan más este tipo de barreras. Fanatismos, diferencias políticas, diferencias sexuales, estereotipos que nos vuelven cerrados a nuevas ideas, porque una religión me dice que es tu modo de vida, tu modo de ser está mal, yo ya no quiero saber nada de ti o no me interesa conocerte. Esa es una clara barrera ideológica. Te clasifico como una buena o mala persona solo en base a y la voy a seguir subrayando, a mis creencias, más no en mis experiencias. Ajá. Dice, esta barrera puede existir en el mensaje en sí. Hay muchos mensajes, sobre todo religiosos o fanáticos políticos, que una persona normal las escuchamos y decimos, oye, bájale 3 rayitas. Ajá. ¿Qué ejemplos podemos ver? Algunos son demasiado obvios y otros son disfrazados. ¿A quién afecta esta barrera? Aquí no puedo definir realmente una, pero sí podría ser en su mayoría el contexto y marco de referencia, porque recordemos que la definición de contexto y marco de referencia nos dice que son situaciones culturales de tiempo, espacio también, que comparten el emisor y el receptor en el momento de la comunicación. Por aquí tengo un ejemplo, que como el morbo vende, al final, si la palabra que resalta, por supuesto, amarillismo puro, hace que nos llame la atención y nos detengamos a leer. Y entonces, bueno, vemos que nos están
diciendo que este acto es malo porque nos produce todo esto. Y eso definitivamente es un mensaje de fanatismo ideológico, porque están en contra de algo que pues puede ser natural para muchas personas, realmente no tiene nada de malo. Otra interpretación del otro lado de la moneda, este es un anuncio de una revista de hace muchos años, de una revista de moda de la marca Dolce & Gabbana, que sabemos que es una marca pues de cierto estatus, y con cierta energía en sus anuncios. Y un sector poblacional que consumía esta revista mandó cartas, exigiendo que se retiraran estas publicidades de Dolce & Gabbana y que no se volviera a anunciar a la marca, porque lo que estamos viendo en esta fotografía es una alegoría a una violación. Porque pues vemos a la modelo en el piso, medio sometida y rodeada de hombres. Eso es la historia que alguien en su cabeza se inventó al ver esta parte de la publicidad, y realmente pues sí, tiene bastante de eso, aunque realmente yo no creo que la marca Dolce & Gabbana haya querido ejemplificar eso. Yo creo que era más como energía o dominación, que también no está tan bien representada, pero no creo que hayan sido tan... Vaya, los publicistas de Dolce & Gabbana no cobran 3 pesos, pero no se preocupen, más adelante vamos a estar viendo ejemplos de campañas publicitarias carísimas y terribles. Entonces, todo el mundo puede cometer errores. Esta es otra publicidad un poquito más antigua, de por allá de los 90s. Aquí no me salió en la imagen, pero es un anuncio, para que lo entendamos mejor, de una joyería. Dice aquí, el primer control remoto que haya sido inventado. Y entonces vemos a unas piernas de mujer cerradas y de pronto, le enseñas un anillo de oro, se lo das y ¡prim! Las puertas se abren. Es lo único que voy a comentar. Ustedes hagan su interpretación. Y entonces, bueno, tiene muchas lecturas, ¿sí? Puede ser desde más simple como lo que acabo de decir. Yo estoy haciendo un eufemismo y una metáfora de lo que se puede leer en esta publicidad, pero pues la acción o la expresión de abrir las piernas pues tiene otra interpretación, ¿no? Se los dejo a su criterio. Entonces sí, ofendió a mucha gente. Las barreras culturales se pueden confundir con las ideológicas. También intervienen en el contexto y marco de referencia, pero aquí tiene que ver con costumbres, con diferencias de costumbres, niveles socioculturales, niveles educativos, incluso pues la cultura cambia con el tiempo. Este es un anuncio de la marca Del Monte de los años 50. Y lo que dice aquí, para las que no sean tan truchas en inglés, dice, ¿realmente hasta una mujer lo puede abrir? Los años 50, donde pues las mujeres éramos tan tontas que no íbamos a la universidad. Nacíamos débiles y lo único para lo que podíamos trabajar era para coser y cocinarle a nuestros esposos. Entonces era muy normal este tipo de expresiones. No reaccionábamos como podemos reaccionar ahorita, que un anuncio de este tipo pues encendería varias antorchas, ¿no? Por eso quiero señalar aquí que se conoce como problemas de contexto. Y en este es de tiempo-espacio. No se crean, siguen ocurriendo. Aquí vemos, esta publicidad no es tan antigua, esta publicidad es híjole, yo creo que es del 2010, una cosa así, de las ollas Tefal. Y dice, una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. No voy a comentar nada. También hacia el otro lado, los anuncios de Tecate fueron
pues empezaron en un tono gracioso para la época, pero luego también empezaron a estereotipar la conducta de los hombres. Es fácil ser hombre con carácter y poner un arbolito con baño, pues sabemos que los hombres tienen ventaja o desventaja de que pueden orinar de pie, entonces para ellos el mundo puede ser el baño, ¿no? Eso es lo que trata de contarnos esta publicidad. La de Coca-Cola Light tampoco es tan antigua, tendrá unos 5 o 6 años a lo mucho, que empezaron a querer jugar con los gags, con los estereotipos de mujer y hombre, y también fueron criticados un poquito por este tipo de mensajes, sobre todo el de la izquierda, que es como un cupido, pero vestido haciendo alegoría a un albañil y dice, necesitamos más piropos en la vía pública. ¿Por qué fue criticada Coca-Cola? Porque estaba promoviendo el acoso callejero hacia la mujer. No voy a decir más. Ajá. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pueden googlear este tipo de publicidades. Hay infinidad. Ajá. No siempre las barreras culturales o el jugar con los estereotipos puede ser tan malo. Por allá de los años 2000 se creó la campaña de Soy Totalmente Palacio y jugaba con anuncios. Primero empezaron con espectaculares y jugaron con anuncios como este, donde nos hablaban de frases o, sí, digamos que cosas que son muy características del comportamiento femenino, pero no llegaban a ofender, era gracioso. Ahora sí que como los memes, es gracioso porque es verdad. Ajá. Y todas estas frases que pueden leer, pues sí, aquí se ve reflejada. Voy a regresar, a diferencia de que casi podría asegurarles que estas publicidades, fueron creadas por hombres. En este caso, la de Soy Totalmente Palacio fue creada por una mujer que se llama Ana María Olabuenaga y entonces supo conectar de manera cómica y estereotípica con el género, ajá, porque todos son verdad. Actualmente ya también están empezando a criticar este tipo de publicidades, pero pues también no hay que ser tan extremos en todo. Vamos a ver un análisis de caso. Se me está yendo la luz. Vamos a seguirle. Sobre el caso específicamente de dos barreras en este caso de estudio, que es de dos marcas, la marca de maquillajes de MAC y una firma de moda de ropa en Estados Unidos de Europa. Esto sucedió en el 2010 y les voy a contar rápidamente lo que sucedió. A grandes rasgos, la marca de ropa Rodarte está creada por estas dos chicas, Kate y Laura, en el 2005 y ellas se especializaron en estudios de desarrollo de vestuario. Ajá. Costume es vestido o vestuario. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. Ellas empezaron a trabajar para hacer vestuario para películas. De hecho, hicieron o ayudaron a hacer muchos vestuarios para películas de Tim Burton. Eran un poco darks las chicas y realmente su estética y sus creaciones estaban muy padres. Están muy padres, la marca todavía sigue. Al final sus vestuarios pues fueron a dar a varias exposiciones y museos en Estados Unidos. Para esta época, para el 2010, la marca de maquillajes de MAC todavía no existía en México. Si tú querías comprarla, era solamente o yendo a Estados Unidos o encargándolas por internet y eran muy caras. Realmente quien tenía esta marca o tenía acceso a esta marca eran muy pocos y realmente no eran famosas todavía. No se daba el boom de esta marca de maquillajes, pero eran los maquillajes de excelencia para producciones especiales. Y MAC, la marca de MAC siempre trabajó
o ha trabajado haciendo pequeñas ediciones especiales, por ejemplo, con Disney, con Universal, me parece que hasta con Lady Gaga, o sea, cantantes, artistas, etc. Y bueno, les tocó invitarme a trabajar a Rodarte específicamente porque en esa época en México nos estábamos comenzando a poner de moda artísticamente hablando. No tanto como ahorita y después de Coco, de la película de Coco, pero ahí como que empezaba. Guillermo del Toro también estaba empezando a hacer ruidito en Estados Unidos y en Europa, entonces va de la mano. Y entonces ellas en Rodarte lanzaron una colección de maquillajes de sombras, rubor y labial dedicado a México. Ellas viajaron a El Paso, Texas y Ciudad Juárez, que son ciudades colindantes, y sobre todo ellas argumentaron que les llamó la atención los colores del desierto y los atardeceres y que esos tonos fueron la inspiración para su colección. Después de este choro mareador, vamos a ver lo importante. Ajá. Estos son los tonos de los maquillajes. Perdón, voy a tomar agua. Quiero que los observen. Son tonos no tan fuertes, de hecho. Sus tonos, sus colores, pues tú ves el producto y está bien, ¿no? Por aquí hay rubores, que por ahí podemos levantar la ceja un poquito cuando entendamos el contexto, bronceadores, más rubores, una base, sombras, unos labiales con unos colores bien bajitos y unos brillos también. Son como podríamos pensar que son muy naturales. Pero estas son las imágenes de las modelos utilizadas para anunciar esta colaboración entre MAC y Rodarte. Ajá. Los nombres, antes que nada, los nombres de los productos. Ghost Town, son los labiales, estos de acá. Ghost Town quiere decir ciudad fantasma. Border Town y Sleepwalker, sombras de ojos. Aquí están las sombras de ojos. Border Town quiere decir frontera y Sleepwalker quiere decir sonámbulo. Ajá. Sonámbulo o adormilado. Y los rubores que eran llamados quinceañera. Esos son algunos de los nombres importantes. Los otros productos no encontré el dato exacto de los nombres, pero son prácticamente estos tres los que alzaron la ceja a la gente cuando empezó a ver los nombres y ahora sí, las imágenes publicitarias. Si yo veo el rubor más de cerca y veo a la modelo, ¿no podría yo pensar que esto es como sangre escurriendo? ¿Y no podría pensar que tal vez la modelo parece un cadáver? Les recuerdo que la gente de Rodarte dijo que estaban inspirados en Ciudad Juárez, el desierto de Ciudad Juárez. ¿Las muertas de Juárez no se les hace conocido? Pues sí. La gente importante de México que tuvo acceso a estas colecciones y a estas publicidades enloquecieron, porque estaban transmitiendo estaba todavía bien fresco, todavía está, todos los casos de las desaparecidas y muertas de Juárez. Entonces, que una marca internacional como MAC estuviera proyectando estas imágenes, pues resultó bastante hiriente para la gente en México. Esto ya es el colmo. Lo peor o lo mejor es que si ustedes buscan en internet algunas otras colecciones de la marca de Rodarte porque estos son sus vestuarios,
Ajá. Lo de esta modelo, esos son vestuarios que ellos hacen. Ellas hacen vestuario para películas y generalmente son películas de terror. Ajá. Entonces, por ahí, ¿de quién fue la culpa? ¿Del indio del compadre? ¿De Mac por invitarlas a hacer algo así? Y por permitírselo, o la gente de Rodarte, las chicas de Rodarte, que realmente esta siempre fue su estética. Esto es sangre. Díganme lo que me digan, esto es sangre, ajá, en algo que estaba ligado con la palabra México y con la palabra Juárez. Estas son fotografías de los vestidos de otras colecciones que ha hecho Rodarte. Entonces vemos que no se sale mucho de su línea, solamente el problema fue el nombre de los productos. Eso generó un ruido inmenso. El juntar los conceptos de México, Juárez con gente muerta. Ajá. No pegó mucho a la cultura general en México, pero sí a la gente conocida y la gente que podía alzar la voz, al grado, como aquí les digo, protestaron por el mal gusto y el poco tacto que han tenido a la hora de inspirar su colección, porque tenían sus modelos un look fantasmagórico que estaba ligado con México y con Juárez. Tuvieron MAC, la marca de maquillaje, tuvo que pedir disculpas, no la gente de Rodarte, ajá, porque ellos siempre, su estética ha sido así. Pidieron disculpas, quitaron la colección y donaron $100,000 a la organización de las muertas de Juárez, de las mamás y los familiares que siguen todavía hoy en día en busca de sus hijas y sus esposas y sus hermanas. Ajá. Y se quitaron las colecciones y les cambiaron de nombre. Y de hecho, creo que ni siquiera se vendió en América. Así de fuerte estuvo el reclamo. Bueno, ok, ¿qué hacemos con esto? Pues mejor vamos a venderlo donde nadie sepa de esto. Ajá. Donde a nadie le llegue. Y sí, lo lanzaron, lo que ya estaba hecho, vendido en Europa. Este es un ejemplo de ruido en el contexto y en el marco de referencia. Para que, y que es ideológico y es cultural. Es cultural porque nosotros sabemos, a nosotros como mexicanos, estoy hablando, nos da ese sentido por las referencias que tenemos y lo ofrezco en nuestro colectivo histórico sobre las muertas de Juárez. Pero a otras personas, especialmente a la gente de MAC, no compartían esos referentes, entonces no les hacía ruido. Ese es un ejemplo de muchos. Ajá. Y vamos con las últimas, que son las barreras psicológicas. Y estas son muy sencillas porque solamente afecta a los individuos del proceso comunicativo. Tenemos dos individuos, el emisor y el receptor, donde hay cosas como timidez, prejuicios, incluso emociones positivas o negativas, aunque en la mayoría para hacer barrera son negativas, quiere decir tengo un prejuicio hacia ti que me estás enviando el mensaje o hacia el tipo de mensaje y entonces me genera esa sensación negativa el que me expongas a tu mensaje. Perdón por ser tan redundante. Un claro ejemplo es cuando empiezan las campañas políticas. Nos hartamos muchísimo, la gente en general, y se nos olvida que tenemos que escuchar, aprender a escuchar, aunque sea de alguien del partido opuesto, tenemos que escuchar, porque luego nos vamos con la finta. Ajá. Y estas reacciones de los individuos puede afectar al emisor, al mensaje o al canal. ¿Qué quiere decir? Que no comulgo o me cae mal la persona que me está hablando, no me interesa el mensaje o el medio de comunicación por el cual lo estás enviando, también tengo prejuicios y tengo sensaciones negativas cuando lo recibo. Ajá. No todo es malo, lo puedes utilizar a tu favor. Haga como Maradona y abandone la coca. Quien sepa quién es Maradona y su historia puede entender el chiste de esta publicidad. Entonces,
Si eres alguien que precisamente va dirigido a personas que conocen de fútbol, pero no iría dirigido a la gente de Argentina que tiene idealizado a Maradona, podría hacer sentido. Ajá. Estas publicidades que les estoy enseñando son de eras antes de los memes, pero hoy sí podrían ser considerados memes. Ajá. ¿Cómo podemos evitar las barreras comunicativas o el ruido en el proceso de comunicación? Hay que elaborar un mensaje y ser consciente de la existencia de cada barrera y evitarlas mediante, ¿qué cosas? Preparar el mensaje, pensarlo muy bien, ¿a quién va dirigido? Utilización de un lenguaje sencillo y adecuado al receptor. Frases cortas y eliminar la información irrelevante. Depende de lo que estemos construyendo. Aquí no es lo mismo un discurso, a una campaña o a una plática. Hacer uso de la retroalimentación para comprobar si el receptor comprende el mensaje, corregir o aclarar lo que no quede claro, vaya la redundancia, sobre todo en comunicación interpersonal. Ok, ustedes hicieron un trabajo donde tomaron un ejemplo del día a día y me dijeron o me especificaron qué partes quién es el emisor, qué parte es la encodificación, qué parte es el mensaje, qué parte es el canal de ese ejemplo. Yo les pedí que no pusieran el ruido, precisamente porque teníamos que ver este tema. Y con eso podemos complementarlo. Van a tomar el trabajo que ya entregaron o que debieron haber entregado, elaborado, y lo van a complementar. Ajá. Pueden, si tienen el archivo en sus manos, simplemente le aumentan más, o si ya lo subieron una foto, van a subir esa foto que ya me mandaron junto con el complemento, ¿sí? Donde me especifiquen en tu ejemplo qué puede salir mal. Quiere decir identificar qué posibles barreras pueden presentarse durante ese ejemplo del proceso de comunicación. Como les mencioné, un ejemplo, quieres pedir permiso para una pijamada. Esa es mi finalidad de la comunicación. Yo quiero pedirle permiso a mi mamá para ir a una pijamada. Primero, ¿qué voy a decir y cómo lo voy a decir y qué tengo que hacer antes? Ese es el encodificador. Tengo que lavar mi ropa, doblarla, limpiar mi cuarto, lavar los platos, estar de buenas, obedecerla antes de pedirle el permiso. Eso es parte de la encodificación. ¿Qué puede salir mal? Barrera física. Que no haga lo que tenga que hacer, que me va a apoyar en mis argumentos. Que no elija las palabras ni el momento adecuado. Esos son ejemplos de barreras. Ajá. Eso lo van a complementar y lo van a subir en la asignación que está por abrirse. ¿Okay? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, ya saben por dónde contactarme y nos estaríamos viendo en la clase del jueves. ¿Sale? Hasta luego y cuídense mucho, por favor.